Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a Hogan Lovells por haberme invitado para estar con ustedes el día de hoy. Hogan Lovells es, al final del día, mi alma mater, porque como comentó Ana, estuve aquí no menos de 40 años como abogado dentro del despacho. Y gracias a ustedes por estar aquí y gracias por retirarse de la sesión ahí de descanso que se veía muy entretenida y además se veía que la fruta estaba buenísima. Entonces, gracias por tomar un descanso de ello. El objetivo de la plática es describir qué es lo que está sucediendo actualmente y cuáles son las tendencias hacia un futuro en el arbitraje de inversión. Ya han escuchado en algunos de las pláticas anteriores que el arbitraje comercial, a diferencia del arbitraje de inversión, tiene algunos puntos. Ya mencionaba uno de los expositores cómo en el arbitraje de inversión hay unos periodos de enfriamiento, de cooling off, y al final del día, tal vez algunos de ustedes no están muy familiarizados con el arbitraje de inversión, algunos otros sí, pero lo que voy a tratar de hacer es dar primero una breve introducción al concepto de arbitraje de inversión para luego ya entrar a justamente lo que podría ser con profundidad a lo que nos puede más interesar, es decir, el título de la plática. ¿Hay una evolución o hay una revolución actual en el arbitraje de inversión? El arbitraje de inversión no es otra cosa más que la capacidad de una persona física o moral de presentar una demanda en contra de un Estado. Que eso era increíble poder hacerlo hace, no me voy más allá, antes de la década de los 60 era prácticamente imposible escuchar que un Estado pudiera ser demandado por una sociedad derivado de actos cometidos que pudieran haber afectado su inversión. Y desde luego, obviamente puede uno demandar aquí en el Estado, pero ante tribunales mexicanos, pero no un reclamo internacional sujeto a reglas de un procedimiento en donde se decidiera si existía o no responsabilidad del Estado y bajo qué bases existía esa responsabilidad del Estado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En 1959 se firma en 1959, o sea, esto es algo relativamente reciente. Hay algunos de nosotros que nacimos antes de 1959, afortunadamente creo que la mayoría nació después de, pero yo no lo veo tan lejano. Todos los reclamos antes eran de un Estado en contra del Estado. México fue demandado en múltiples ocasiones, pero los reclamos que venían en contra de México, pensemos incluso en lo que se denominó la guerra de los pasteles y el reclamo que presentó Francia en contra de México y que luego detonó esa participación armada en México, era un reclamo Estado contra Estado y el Estado el que protegía los derechos y representaba los derechos de su nacional. En el caso del arbitraje de inversión, todo esto cambia cuando a partir de finales de la década de los 50 se firma el primer tratado de inversión en donde Alemania y Pakistán acordaron en un tratado dar una protección recíproca a las inversiones que hiciera los nacionales de un estado en el otro. No se había escuchado de esto, era el primer caso. Y a partir de ahí empezaron a familiarizarse los estados, los inversionistas, y cada vez más los inversionistas empezaron a buscar protecciones porque la inversión extranjera a partir de esa segunda década, la del siglo XX, se empezó a multiplicarse en forma importante, exponencial, diría yo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues empezaron cada vez más los países a decir, me interesa la inversión extranjera y estoy dispuesto a suscribir tratados, acuerdos
con otros países, de tal forma que yo les concedo protección y seguridades en caso de que las inversiones que vayan a realizar dentro de este país se fueran a ver afectadas por un acto del Estado. Y a partir de la década de los 60 se empezaron primero tímidamente a suscribir estos tratados y en su mayoría son los que denominamos APRIs, Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones, en donde el Estado suscribe. México tiene, como comentaré en un momento, diversos tratados, pero a nivel mundial, de no haber uno antes de 1959, hacia el año 2020 ya son 2.870 tratados que fueron suscritos y además ligeramente más de 400 tratados de inversión o de comercio que traían disposiciones también de protección de inversiones, como el Telecán, Temec hoy en día y otros muchos tratados de inversión que tiene México, en donde son básicamente tratados de comercio, pero tienen también capítulos de inversión. Hay un organismo de las Naciones Unidas, la UNCTAD, que estima que a la fecha de hoy hay 2.243 APRIs suscritos entre diferentes estados. ¿Y qué es lo que sucede? Cada uno de esos APRIs ofrece a los inversionistas de otro estado la protección a sus inversiones. ¿Qué tipo de inversión? ¿Qué tipo de protección? Vamos ahorita para allá. Déjenme nada más dar un contexto ahorita hacia México, vamos a traerlo hacia México. México tiene tratados de libre comercio suscritos, pues, como lo saben, no nada más el Telecán, Temec hoy en día, el acuerdo global modernizado que acaba de suscribir con la Unión Europea, pero tiene también con Chile, con Perú, con Uruguay, con Japón, diversos, y además tiene lo que le llamaban el TPP o TIPAC, que es el Acuerdo Transpacífico, con diversos países de la zona del sureste asiático y Asia. Tiene 36 APRIs suscritos, aunque de esos 5 se dieron por terminados, 2 de ellos fueron simplemente sustituidos por algunos más modernizados, Panamá y España. Tiene uno que suscribió con Haití, pero que no ha entrado en vigor. ¿Y cuáles son ahora sí las protecciones que se otorgan a los inversionistas bajo un tratado de esta naturaleza? Son diversas. En primer lugar, lo que le llaman una protección de trato nacional, es decir, ofrecer al inversionista un trato en condiciones similares, no menos favorable que el que se otorga a un inversionista mexicano. Segundo, un trato en nación más favorecida, se conoce, que es decir, un trato no menos favorable que el que se concede a inversionistas de otros países. De esta forma, si yo le doy un beneficio a los ciudadanos nacionales inversionistas de los Estados Unidos y tengo un tratado celebrado con Francia, no vamos a considerar Francia como es parte de la Unión Europea, pero vamos a pensar con Pakistán, entonces eso significa que yo le voy a dar a los inversionistas de Pakistán un trato no menos favorable que el que le doy a los nacionales de los Estados Unidos. El tratado tiene luego letra chica también, y entonces dice excluyendo, y se pueden excluir, y puede haber sectores en los que se dice sí, eso aplica excepto en tales condiciones. Pero tenemos el trato nacional, el trato de nación más favorecida, el nivel mínimo de trato. Y este nivel mínimo de trato es un concepto que se ha desarrollado a lo largo de los tiempos y a partir de que se empezaron a presentar reclamaciones derivadas de estos tratados, que son 2 conceptos esencialmente que se prevén. Uno es otorgar a los inversionistas un trato justo y equitativo, es decir,
entre otros conceptos, no denegar justicia, no tratar de manera arbitraria, actuar en forma correcta como debe un Estado conducirse y otorgar una protección plena. Es decir, y el concepto de protección se extiende más bien a un aspecto policial, es decir, darle protección a sus inversiones de tal forma que la policía estatal proteja sus inversiones. Pero estos conceptos del trato justo y equitativo y el concepto de protección plena se han ido incrementando a través de la interpretación que han ido dando a lo largo de los años diferentes tribunales arbitrales. Y este es uno de los temas en conflicto que presenta el concepto de arbitraje, inversión y en su generalidad todo el proceso de resolución de controversias de esta naturaleza. Ofrece protección de expropiación, es decir, si yo expropio, voy a otorgarte una compensación. Primero, bueno, solo puedo expropiar bajo unos ciertos estándares muy determinados, es decir, que exista causa justa, que exista una compensación adecuada al monto de la inversión, que exista la posibilidad de repatriar el monto que pueda ser determinado con motivo de la expropiación, que incluso las protecciones al amparo de los tratados es mayor que la que reciben los ciudadanos mexicanos bajo la ley de expropiación. Así se las pongo. Y lo que es muy frecuente son otro tipo de beneficios y protecciones a los inversionistas, es decir, no te voy a condicionar con condiciones de desempeño, lo que antes era muy frecuente. Si alguno de ustedes recuerda principios de los 90, para poder realizar una inversión, un inversionista extranjero en ocasiones se le decía, sí, pero a ver, vas a tener que establecer plantas aquí y allá y te voy a limitar que no puedas desarrollar estos tipos de productos, vas a tener que, todas esas condiciones se eliminan. Y también lo que se establece es pleno acceso a los funcionarios de los inversionistas, es decir, que se les otorgue visa y accesos para que puedan venir a México a trabajar y que puedan hacer libremente transferencias de fondos, de utilidades, regalías y ese tipo de aumentos. Entonces, siendo este el contexto de lo que puede ser una protección bajo el tratado, ¿cómo la ejerce un inversionista? Si un inversionista se siente que fue afectado por el Estado, y cuando hablo al Estado hay que tomar en cuenta que es el Estado federal, estatal y municipal. Y los casos que se han presentado en contra de México, muchos de ellos son por actos realizados por municipios, en los que no estuvo involucrado el gobierno federal, en los que no estuvo involucrado el gobierno estatal, sino que fueron unos actos de municipios o sistema judicial de un estado, ni siquiera el sistema federal. Entonces, ¿cuál es la protección a la que tiene ese inversionista? Pues es presentar una demanda de arbitraje. ¿En dónde se presenta la demanda de arbitraje? Como ustedes ya todos están conscientes, tratándose un reclamo de naturaleza comercial, pues tenemos diferentes órganos, instituciones administradoras, depende de la cláusula de arbitraje que suscribimos, sabremos a dónde presentar la reclamación. En el arbitraje de inversión es esencialmente lo mismo. El tratado de inversión dirá ante qué institución administradora puede presentarse y cuáles van a ser las reglas que aplican en ese procedimiento arbitral. En este caso, vamos a pensar en el TEMEC. El TEMEC establece, como la gran mayoría de los tratados que ha suscrito México, que en caso de que se presente una reclamación se podrán presentar ante el CIADI, al Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión, o ICSID, como se conoce en inglés, o los tratados también permiten que se puedan presentar en algunos otros casos ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. ¿Bajo qué reglas? Las reglas de arbitraje del CIADI, por lo general hay un mecanismo. México no era
parte del CIADI. El CIADI, este centro es un centro dependiente del Banco Mundial y el centro fue creado en base a un tratado. México no se había adherido a ese tratado, sino hasta hace apenas 8 años aproximadamente. Entonces, los primeros casos que se presentaron en contra de México no se presentaban, no se regía el procedimiento bajo las reglas de arbitraje, sino las reglas de un mecanismo adicional que tenía ligeras variaciones con respecto al primero. Pero lo importante aquí para el inversionista es que se va a resolver su reclamación por un tribunal arbitral en el que el inversionista tendrá derecho a designar a un árbitro. ¿A qué árbitro? El que el inversionista decide libremente. Esa es una libertad, como en el arbitraje, que se reconoce como uno de los pilares, es decir, la libertad que tengo yo de designar a un árbitro que va a poder resolver la controversia, y tengo yo confianza en esa árbitra de que conoce el caso, de que tiene la experiencia y podrá evaluar mejor el caso. El Estado va a designar a otro árbitro, y entre los dos árbitros, y en caso de que no se puedan poner de acuerdo los estados, y si no, entonces la administración, la institución administradora es la que habrá de designar al presidente. Y el procedimiento arbitral se conduce esencialmente igual que un arbitraje comercial. Se tiene la demanda, se tiene la contestación, se tiene una réplica, se tiene una dúplica, se tiene una audiencia, todo el procedimiento que ya conoce. Y se dicta un laudo. El tema que cobra relevancia en el arbitraje de inversión, más que en el caso comercial, es que es muy frecuente que haya solicitudes de bifurcación en donde se analiza la jurisdicción del tribunal para que antes de entrar al fondo se evalúe si realmente el caso está sujeto, uno, a la protección del tratado, porque el Estado dice, a ver, ¿por qué un inversionista tiene la capacidad de demandar a un Estado y por qué el Estado debe sujetarse a un arbitraje? Cuando pensamos en el arbitraje comercial, hay un acuerdo entre partes, hay una sumisión a una cláusula arbitral. Y cuando celebro yo, cuando llevo a cabo una inversión, pues en realidad el Estado no viene conmigo y celebramos un convenio en donde acordamos someter a arbitraje cualquier disputa que surja entre el inversionista y el Estado. Lo que sucede aquí es que al momento en celebrar el tratado, el Estado dice, yo por el solo hecho de que venga una reclamación de un inversionista, entonces acuerdo someterme al arbitraje previsto en este capítulo. Hoy en día, mucha gente piensa que los casos de arbitraje de inversión son miles y miles, pero en realidad el número de casos de arbitraje de inversión es un universo relativamente pequeño. En toda la historia del concepto se han presentado apenas 1,400 casos, y de esos se han resuelto aproximadamente 1,150. O sea, existen 250 casos que están pendientes al día de hoy y se presentan ante el CIADI, ante la Corte Permanente de Arbitraje, ante un organismo de arbitraje sueco, y hay otras instituciones también estatales que puedan ser administradoras, Singapur, hay una, pero también en ocasiones se pueden presentar ante la Corte Internacional, de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Me ha tocado a mí ser árbitro en un caso de inversión en el que el administrador del arbitraje fue la CCI. Los casos, todo el mundo cree que cuando se presenta un reclamo en contra de un Estado, el Estado siempre pierde. Curiosamente no es así. Del total que les comenté, del número que han sido resueltos de aproximadamente 1,100, vamos a cerrar la cifra en 1,100, un poquito arriba,
426 han sido decididos en favor del Estado, pero además se han transigido 192. 29 se ha encontrado que no tiene el Estado una responsabilidad de indemnización, aunque existió responsabilidad, no existe la obligación o no existió la obligación de indemnizar y fueron descontinuados 149. ¿Qué significa este de descontinuados? Simplemente que el inversionista retiró su reclamo. Esto es relativamente frecuente. Recientemente se presentaron casos por dos aseguradoras mexicanas, AXA y Allianz, por un tema de IVA. Aquí tenemos el representante, el director jurídico de una aseguradora que está consciente del tema, pero cuando se logró un acuerdo y el Estado mexicano recalculó cómo debía calcularse el IVA y decidió celebrar un acuerdo, las dos aseguradoras retiraron su reclamo. En cuanto a México, el número de los reclamos que han sido presentados son ligeramente arriba de 60. Pero de esos 60, 25 se presentaron en los últimos 4 años. ¿Ok? O sea, eso es lo que evidencia cuál es la naturaleza de la protección que los inversionistas estiman que están recibiendo o están siendo afectados. De los 62 casos que se han presentado en contra de México, 56 son ante el CIADI y el resto ante otras instituciones, primordialmente, como les dije, la Corte Permanente del Estado. ¿Cuántos se han resuelto a favor de inversionistas en México? De los inversionistas extranjeros, de esos 60 que han sido presentados y que han sido resueltos, 13 han sido resueltos solamente a favor del inversionista. 14 a favor del Estado, 9 descontinuados y pendientes al día de hoy hay 23. Orlando Cabrera hizo un estudio hace unos años en donde consideró el volumen total de los reclamos en contra de México, es decir, el monto total demandado y el monto total concedido a los inversionistas. Y México tiene un récord bastante bueno en cuanto al monto al que ha sido condenado. Es decir, es una fracción muy pequeña del monto que ha sido demandado, ha sido ordenado a pagar una cantidad bastante pequeña. Como podrán contemplar, 2/3 partes aproximadamente de todos los casos que se han presentado en contra de México con motivo de inversión vienen al amparo del Tratado TEMEC. Estamos hablando de que el primer APRI, el primer tratado con el que se contempló la protección a los inversionistas extranjeros fue a principios de los 90. En los 36 años, 35 años de experiencia que se tiene con estos tratados y con los demás tratados que han sido celebrados internacionalmente, ¿cuáles han sido las críticas? ¿Por qué se escucha cada vez más críticas en contra del sistema de arbitraje de inversión? Uno, porque dicen, a ver, cada tribunal arbitral es diferente. Y entonces no hay una coherencia, no hay una consistencia en las decisiones. Se pueden presentar reclamaciones por el mismo rubro, el mismo incumplimiento, y las decisiones de los tribunales llegan a ser muy diferentes. Aquí en México hubo casos que se presentaron, yo participé en uno de ellos, en donde se demandaba el trato desigual por la emisión de un impuesto especial a la alta fructuosa, a la utilización por los refresqueros de alta fructuosa. ¿Por qué? Porque el gobierno quería promover el uso de azúcar. Había habido un exceso en la producción de azúcar,
Los azucareros, los cañeros estaban muy preocupados, fueron con el Estado y le dijeron, las refresqueras ya cada vez se están utilizando más alta fructuosa y no azúcar, y entonces los tienes que ordenar a pagar, a consumir más azúcar. Y lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, pues a todas las refresqueras que utilicen, refresqueras y otras de empresas que elaboraban bebidas eh, en, en, con edulcorantes, eh, todos los que utilicen alta fructosa tienen que pagar un impuesto X que los sacaba realmente ya del mercado. Si consumes azúcar, no vas a pagar impuestos. Se presentaron diferentes reclamaciones en contra de México porque había varias empresas, todas ellas de los Estados Unidos de América, 4 casos y cada caso se resolvió diferente. En algunos se les daba más, se condenaba más a México, en otros menos. Y entonces una de las críticas es, ¿por qué no se decide todo igual? Es que cada arbitraje se lleva por un tribunal conformado en forma distinta, aunque la realidad de las cosas es igual en cualquier otro conflicto. No siempre son los mismos abogados que presentan las reclamaciones, los argumentos no siempre son los mismos y las condiciones del incumplimiento no siempre son los mismos. Pero una de las críticas es, hay una inconsistencia y falta de predecibilidad o predictibilidad en la decisión. No sabemos, hay precedentes y hay muchos precedentes y cada vez se citan más precedentes, pero cada tribunal puede interpretar el concepto en forma diferente. Por ejemplo, este concepto que les comentaba yo del trato justo y equitativo empezó a desarrollarse y empezó a tomarse en cuenta cuáles eran las expectativas de un inversionista y si debían de tomarse o no las expectativas de un inversionista al momento en que realizaba la inversión. Es decir, debe ser el inversionista indemnizado conforme a lo que él esperaba que iba a recibir y cuáles eran esas expectativas legítimas del inversionista, en qué momento debemos de tomarlas. Entonces, cada tribunal analiza el caso y cada tribunal puede ser, en base a los argumentos de las partes, persuadido a resolver en forma diferente. Todos ustedes, eh, como abogados, sabemos que mucho depende de la forma en que vamos a decidir, dependiendo de la forma de cómo se plantea el caso. Un caso se puede plantear de forma diferente a pesar de que esté basado en los mismos hechos y la protección esté sujeta en la misma norma. Otra preocupación es que los casos duran mucho y que son muy costosos. Y sí, efectivamente, sí son extensos y sí son costosos, pero en ocasiones son costosos y son extensos porque las partes mismas así lo establecen. Eh, es, he participado en tribunales arbitrales en donde después de que se establecen las bases y un calendario procesal, las partes dicen, oye, a ver, para presentar el memorial de demanda se concede a la demandante 6 meses, luego 6 meses a la demandada para su contestación. Luego viene un periodo de producción documental, es decir, de requerimiento de que haya un intercambio de documentos que se les solicite. Eso nos va a tomar 3 meses. Y luego viene oportunidad de la réplica, 3 meses. Y luego 3 meses para la dúplica. Y después viene la audiencia, 2 meses. Son las partes mismas. ¿Por qué? Porque las partes están conscientes de que estos casos no son fáciles y después de la audiencia se espera que el tribunal dicte un laudo. No hay un plazo para dictar un laudo, pero hay expectativas de que el tribunal debe de ser eficiente en su trabajo. Pero hay ocasiones en donde los tribunales sí se han demorado más de 3 años en emitir un laudo después de la audiencia. ¿Esto qué es lo que produce? Quejas por parte de los estados, quejas por parte de los inversionistas en donde están buscando a ver qué es lo que necesitamos hacer para ir replanteando el procedimiento. Uno de los temas más relevantes es no hay una oportunidad de apelación de la decisión por parte del tribunal.
ya también se comentó hoy en la mañana y muchos de ustedes ya lo saben, en el arbitraje hay una oportunidad de demandar la nulidad. En ocasiones se estima que puede ser la nulidad parcial del laudo, pero no hay un proceso de apelación. Algunas reglas están intentando contemplar un proceso de apelación en donde se puedan dar las partes. Incluso me ha tocado a mí analizar y participar en un caso en donde las partes, muy creativas en su cláusula arbitral, contemplaron que habría un proceso de apelación, pero no establecían ninguna bases para ese procedimiento de apelación. Entonces, cuando se detonó la notificación, la solicitud de arbitraje y las partes empezaron a platicar sobre un calendario procesal, se dieron cuenta que eso de contemplar una apelación no hacía sentido porque ninguna de ellas tenía una seguridad jurídica de cómo se iba a desarrollar si no había ya reglas claras. Y lo que acordaron fue, a ver, los que redactaron la cláusula, pues sí estaban aquí muy inspirados, pero en realidad no sabían mucho de arbitraje, y entonces eliminaron esa apelación. Pero ahora en día, en el arbitraje de inversión, la tendencia es, hay que considerar la apelación porque la sola oportunidad de demandar la nulidad no necesariamente deja satisfechas a las partes. Puede dejar satisfechos un laudo en el que se absuelve al Estado, se demanda la nulidad, se declara nulo el laudo, le deja la oportunidad abierta al inversionista a presentar nuevamente un reclamo. ¿Ok? Entonces el Estado no está tan convencido de que eso sea la mejor idea, pero está dispuesto a tomar el riesgo. El inversionista es lo mismo, puede haber un caso en donde se absuelve al Estado y entonces el inversionista desea demandar la nulidad y entonces en esa nulidad tiene la oportunidad de presentar un nuevo reclamo. Pero puede ser que la nulidad, aquí no hay un concepto de nulidad parcial, es decir, te voy a dejar a la mitad los daños, te voy a determinar que el incumplimiento que se había advertido sobre estos 5 actos, en realidad fuiste culpable en solamente 3. No, no es un procedimiento de análisis del razonamiento para evaluar si las 3 o las 5 reclamaciones que se presentaron fueron o no válidas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo al día de hoy? Hay reclamos por parte de incluso de la autoridad. En una de las mañaneras, imagínense ustedes, en el mes de marzo, ya también se habló hoy en la mañana de lo relevante que llegan a ser estas mañaneras. En una de estas mañaneras, la presidenta Sheinbaum le hicieron una pregunta casualmente sobre el arbitraje de inversión y nadie me estaba preparado, pero entonces le pidió a la secretaria de Buen Gobierno, Buen Rostro, a que respondiera esa pregunta. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo ella? Es que el arbitraje de inversión son como las apuestas, estoy citando, no crean que estoy inventando. Entran abogados, despachos grandes, pelean cosas que a lo mejor son absurdas. Estamos enfrentando este problema de que no nos damos abasto, porque cada vez las empresas internacionales o los despachos convencen a empresas internacionales que demanden más para tener más probabilidades de ganar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Los los estados están buscando que se reconozca el derecho de regular, número 1. 2, que se reconozca su derecho de que solo los reclamos relevantes y los reclamos que puedan atribuirse a ciertos niveles de gobierno puedan ser considerados. Se busca que haya un tribunal permanente, es decir, que no se tenga la capacidad de establecer un tribunal para cada uno de los casos y donde el inversionista tiene la capacidad de designar a uno de ellos. Se busca que haya más transparencia y lo que se está buscando es cómo lo logramos. Algunos países se fueron por la fácil y dicen, denuncio los tratados. Es decir, los doy por terminados porque ya no quiero yo seguir en este sistema. Y así hay varios estados que lo han hecho. Entre ellos, algunos clásicos, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Sudáfrica, India, Indonesia.
Pero esa no es la solución, porque algunos que en su momento lo hicieron se han dado cuenta que para entrar al juego de la inversión tengo que establecer reglas que sean cómodas para los inversionistas. Colombia hace un par de meses recibió una invitación, una recomendación de un grupo de 220 académicos y economistas pidiéndole al presidente que denunciara esencialmente todos los tratados porque el arbitraje de inversión es un abuso en contra del Estado y pedirle cómo debe de eliminarse todo el sistema de arbitraje de inversión y todas las protecciones de los tratados. Y así como se hizo este movimiento, todos los países están recibiendo la misma presión. ¿Qué es lo que están haciendo los estados? Por un lado, están renegociando tratados. México no ha renegociado en los últimos años ninguno de los APRIs, pero ya empezó a renegociar los tratados más relevantes que le incumben, el TEMEC. El TEMEC se renegoció, como saben ustedes, hace unos 6 años, y lo que no muchos saben es que cuando se renegoció el NAFTA o Telecán hacia el TEMEC, se redujo una parte importantísima de las protecciones que se le daban a los inversionistas, porque a todos los inversionistas se les eliminó toda esta protección de nivel mínimo de trato, todo este concepto de denegación de justicia, el de protección plena, el de expropiación. No mencioné, pero en la expropiación, en los tratados se reconoce tanto la expropiación directa, es decir, el acto del Estado expropiatorio, como la expropiación indirecta, es decir, aquellos actos que va desarrollando el Estado y que poco a poquito se van comiendo la inversión hasta dejarla prácticamente sin valor. En los tratados se reconoce, tradicionalmente se ha reconocido este punto. Entonces, lo que están haciendo y lo que hicieron en el TEMEC fue, excepto para un grupo y unas áreas de industria muy específicas, eliminar esas protecciones. Las únicas áreas de la economía que se mantuvieron como sectores beneficiarios fueron el petróleo y gas natural, generación de energía, transporte e infraestructura. Entonces, solo aquellos inversionistas que invirtieron o que inviertan en estas áreas, todas ellas, como sabemos, prácticamente reguladas, normadas por el gobierno federal, legislación federal, son las únicas que tienen las protecciones ya amplias, las demás limitadas. El acuerdo global modernizado que se acaba de firmar el 22 de mayo con la Unión Europea contempla también ya una reducción de las protecciones. No las elimina, pero las va limitando conceptos de tal forma en donde lo que antes podría quedar a criterio de los tribunales para ir ampliando, los van reduciendo, es decir, van acotando la protección que se otorga. Hay un estándar más definido de trato justo y equitativo, las expectativas legítimas de los inversionistas se van acotando, pero se reconoce en forma relevante el derecho del Estado a regular, es decir, a dictar medidas en materia de salud, en materia de energía, en materia de explotación de hidrocarburos, de productos mineros, etcétera. Y lo que también se está contemplando es un tribunal permanente de arbitraje, es decir, vamos a hacer a un lado los tribunales de 3, en donde el inversionista tiene derecho a asignar uno, y va a haber un tribunal permanente en donde vamos a someter todas las controversias. Y ahorita voy para allá. El acuerdo modernizado trae mucha influencia también de un grupo de trabajo de una de las áreas de la ONU, que es UNCITRAL, y hay un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Trabajo 3, que desde hace varios años empezó a analizar cómo puede modernizarse, cómo puede evolucionar
la protección y la resolución de controversias derivadas de inversión. Y a través de este grupo 3 de UNCITRAL se han identificado que lo que se necesita es un tribunal permanente. Porque dicen ellos, y cito aquí en uno de las resoluciones de este grupo de trabajo, estando consciente de las preocupaciones que han surgido en relación al alto costo y duración de los procedimientos, a la falta de diversidad de los árbitros, y 3, a la falta de coherencia, rigor, consistencia y predictibilidad de los laudos, se hace necesario establecer un tribunal permanente. Este tribunal permanente se está contemplando en el Acuerdo Global Modernizado que acaba de celebrar México con la Unión Europea. Es el único tratado que ha suscrito México a la fecha en el que se prevé que todas las controversias que surjan se someterán al tribunal permanente. Ahora, el tratado con la Unión Europea no entró en vigor por el solo hecho de haber quedado firmado hace 10 días. Tendrá que pasar por ratificación de los Estados miembros, tendrá que pasar por también la aprobación del Parlamento Europeo y por el Senado mexicano, desde luego. Esto se estima que puede tardar 5 años. Entonces, pero en 5 años, que no nos quepa duda que este tratado entrará en vigor, tendremos ya cualquier reclamación que se presente tendrá que sometida a este tribunal permanente. ¿Cómo se conformará este tribunal permanente? México designará, propondrá y serán aprobados 3 árbitros. La Unión Europea, los diferentes países propondrán a 3, es decir, no cada país, sino la Unión Europea entre 3, y entre las 2 partes designarán otros 3 de otros 3 países. Es decir, habrá 9 personas, 9 árbitros ya full time actuando como árbitro. Y para cada controversia se determinará al azar quiénes participarán, o no necesariamente al azar. Se dice que podrá ser al azar, pero va a ser atendiendo obviamente a la qué tan ocupados están los árbitros, si un árbitro tiene mayor experiencia en temas de energía, pues entonces se buscará que tenga alguien con esa experiencia. Y, forma muy importante, un tribunal de apelaciones. Primera vez que se contempla un tribunal de apelaciones, que habrá 6 miembros, 2 propuestos por México, 2 propuestos por la Unión Europea y los otros 2 seleccionados de terceros países. ¿Y qué es lo que va a analizar este tribunal de apelaciones? Errores de aplicación legal o consistencia en el laudo. Entonces, ¿qué es lo que qué estamos enfrentando? Estamos enfrentando una evolución, es decir, estamos enfrentando un proceso continuo de transformación lento, o estamos frente a una revolución en donde vienen cambios profundos, en donde se está cambiando el sistema de manera relevante, con un quiebre en el orden establecido actual. Pregunta que dejo a ustedes responder. Lo único que quiero yo pensar es que la evolución se vaya dando de tal forma en que se logre un equilibrio entre los deseos del Estado de tener la capacidad de regular, de modificar la legislación cuando la legislación así lo justifique, cuando los términos así lo justifiquen, pero también que se proteja el derecho del inversionista ante los abusos del Estado. Ese balance no va a ser fácil, pero esperemos que ese balance se logre. Muchas gracias.